Esta es otra presentación del ministerio evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis, capítulo 22. Las 70 semanas del libro de Daniel, capítulo 9, según los judíos. La profecía de las 70 semanas del libro de Daniel, capítulo 9, es una carta de ruta para el pueblo de Dios. Es un tema crucial y de suma importancia para la fe del creyente, llámese judío o gentil. El problema está en que los judíos como nación no se consideran creyentes, sencillamente son judíos. El término creyente se popularizó con la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo y Silas le dijeron al carcelero, cito, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Hechos capítulo 16, versículo 31. Por eso decimos que somos creyentes, porque hemos creído en las buenas nuevas de salvación. Las mismas barreras que separan al pueblo cristiano de los judíos son las mismas barreras de la teología universal judía. Como los judíos creyeron patentizar a Dios de tal manera que su convicción de la salvación es un planteamiento unilateral, ven a los no judíos como perritos debajo de la mesa, esperando las migajas de salvación que ellos dejen caer al suelo. Irónicamente, las Sagradas Escrituras narran el caso de una mujer cananea cuya hija estaba siendo terriblemente atormentada por un demonio. La mujer comienza a perseguir a Jesús en su camino a la región de Tiro y de Sidón, diciendo, cito, «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». San Mateo capítulo 15, versículo 22. La escena es una verdadera representación de cómo los judíos veían a los gentiles, y Jesús aprovecha aquella inigualable oportunidad para resaltar el problema social de los judíos con relación a cualquier otra nacionalidad que no tuviera descendencia judaica. La insistencia de la mujer implorando por su hija era tal que los discípulos, al ver que Jesús la ignoraba intencionalmente, le rogaron diciendo, cito, «Despídela, pues da voces tras nosotros», el versículo 23. Es decir, despídela, que esta gentil nos está molestando y nos está dejando en ridículo. En este punto, Jesús había logrado su primer propósito: hacer que la impiedad de los discípulos, quienes eran judíos, saliera a relucir y se dieran cuenta de la forma en que ellos veían a los no judíos. Sin perder la preciada oportunidad, Jesús le declara la condición espiritual de la nación judía y les dice, cito, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel», versículo 24. ¡Wow! De entrada les declaró la condición espiritual de los judíos. Sin embargo, no podemos decir
que se está refiriendo a toda la nación judía. Después de esta declaración, dicen las Sagradas Escrituras, que la mujer, cito, vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Verso 25. Lo que significa que de alguna manera el Señor le permitió acercarse a su persona, dándole el privilegio de su presencia. Lo demás es pura teología para sordos y mudos, puesto que sería la única forma de no entender el mensaje que Jesucristo quería proyectar. Cito: respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. San Mateo capítulo 15 versículos 26 al 28. La imagen de autosuperioridad de los judíos es tan patética y arrogante que creció a través de los años y no solo desfiguró la imagen de Dios, sino que también desfiguró las Escrituras de tal manera que ellos no logran ver en sus páginas a Jesucristo, el Mesías prometido. Si hubiesen podido, le hubieran quitado la nacionalidad judía a Jesús a causa de sus mensajes y por la forma en que se refería a los líderes y sacerdotes de la nación judía. Se divorciaron de las enseñanzas mesiánicas impregnadas en todo el Antiguo Testamento. La idea que los judíos tienen de la profecía de las 70 semanas difiere mucho de la que nos ofrecen las Sagradas Escrituras a la luz del Evangelio de Jesucristo. Y eso es un asunto que no ha cambiado mucho. El problema clave de las Sagradas Escrituras con la nación judía es que al momento en que los judíos rechazan a Jesucristo como el Hijo de Dios y por consiguiente el Mesías prometido, los eventos escatológicos de la Biblia cambian o varían su significado a la luz de la teología judaica, pues al no aceptar a Jesús como la persona que cumple las profecías del Antiguo Testamento, se ven obligados a buscar un sustituto u otro Mesías que llene sus expectativas ideológicas judías. E irónicamente, todavía andan en su búsqueda. Quizás la pregunta acertada que deberíamos hacernos sería: el planteamiento de los eruditos judíos en relación a la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel, capítulo 9, ¿difería al que hoy en día enseñan? ¿O era un planteamiento más semejante al que presenta el cristianismo de hoy en día? ¿O cómo cambió su posición después de la llegada del Mesías, el ungido en el río Jordán y sacrificado en la cruz, y la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos? Realmente es un tema con muchos laberintos, puesto que esta es una transición que fue tomando forma con el tiempo, a medida que más rechazaban al Cristo que había resucitado, más se alejaban de la explicación tradicional histórica bíblica. Definitivamente, era una rebelión directa
directa contra las Sagradas Escrituras o cualquier documento escrito que declarara que Jesucristo era el Mesías prometido, la promesa de salvación anunciada por el profeta Isaías, la divina encarnación. No obstante, los judíos nunca han llegado a pensar que, al negar a Jesucristo, negaban también a Dios. Pues, si Jesús no es el Hijo de Dios, entonces no había razón alguna para atormentarse por este tema. Para que podamos entender mejor en un marco más amplio el significado de las 70 semanas del capítulo 9 del libro de Daniel, tanto del punto de vista de los judíos como del cristianismo, tenemos que investigar un poco la historia del profeta Daniel y del pueblo judío durante la época en que vivió el profeta Daniel. En ese sentido, 3 libros del Antiguo Testamento relatan la historia de la destrucción del templo de Salomón y el destierro de la nación judía a Babilonia. El libro de Isaías, el de Jeremías y el libro de Ezequiel. En estos rollos quedaron registrados todos estos acontecimientos de principio a fin. Mientras el profeta Jeremías advierte al rey Sedequías que el rey Nabucodonosor destruiría la ciudad de Judea y el templo de Salomón, en la ciudad de Judea vivía un joven en quien Dios había puesto sus ojos para llevar a cabo una misión muy especial que repercutiría para la nación judía y gentil hasta el fin de todas las cosas. Su nombre era Daniel. Con la destrucción del templo y la ciudad, la mayor parte de los sobrevivientes fueron llevados cautivos a Babilonia, incluyendo al rey Sedequías y a sus hijos, a quienes el monarca de Babilonia torturó delante de Sedequías, su padre. Sedequías murió en Babilonia ciego, pues el rey Nabucodonosor le había sacado los ojos. En medio de todo este caos, Daniel es llevado con otros muchos sobrevivientes a Babilonia en condición de esclavo. Sin embargo, ya en Babilonia, la vida de Daniel da un cambio brusco, pasando de ser esclavo a estar en la corte del rey, con privilegios que muy pocos tenían. Daniel conocía muy de cerca la historia de su pueblo y cómo Dios en su ira los había entregado en manos del rey Nabucodonosor. Inclusive, es posible que Daniel haya conocido personalmente al profeta Jeremías y al rey Sedequías. Es posible, inclusive, que haya llegado a ver al rey cautivo en Babilonia, cuando fueron llevados prisioneros como botín a la nación enemiga en ese largo trayecto. Daniel, al momento en que el ángel se le aparece en visión, era un hombre de experiencia con todo el acervo cultural, tanto de la nación judía como de los babilónicos. Es posible que su posición privilegiada y estratégica fuera la razón principal por la cual poseía uno de los rollos escritos por el profeta Jeremías, donde se indicaba 70 años, según el libro de Jeremías, capítulo 25, versículos 11 y 12. Seguramente para ese momento ya el profeta Jeremías había muerto, pues Daniel debió haber estado rondando sus 90 años cuando recibe la visita del ángel y se le da el conocimiento de la profecía de las 70 semanas. Los 70 años del cautiverio mencionado por el profeta Jeremías estaban por cumplirse. Daniel los registra de la siguiente manera, cito: en el año primero de Darío, hijo de Asuero,
de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2. La profecía del profeta Jeremías era clave y precisa para el fin del exilio de la nación judía. Era inequívoca en su cronología y era una esperanza anhelada por quienes habían vivido por toda una generación y la nueva generación que nació en Babilonia. Cito: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. Daniel, al darse cuenta de que el tiempo mencionado en el rollo del profeta Jeremías para la liberación de su pueblo se ha cumplido, cae de rodillas en un acto de adoración y súplica ante Dios, intercediendo por los pecados de su pueblo. Cito: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel capítulo 9, versículo 3. El anciano profeta, exiliado y cautivo, se presenta delante de Dios con una oración desgarradora en favor de su pueblo, declarándose a sí mismo pecador y denunciando todo el pecado de la nación judía desde tiempos de antaño. Permítame destacar algunos aspectos de esta oración con el objeto de comprender mejor el panorama bíblico. La oración comienza exaltando el carácter y la misericordia de Dios. Él es grande, temible y, lo más importante, fiel a su pacto y misericordioso con los que le aman y obedecen. Al mismo tiempo que no se distancia de la realidad del pueblo, se incluye al decir en plural: hemos pecado. Resalta la rebelión e iniquidad de sus antepasados como nación, cómo ignoraron la advertencia de los profetas desde el tiempo de Moisés y por consiguiente recibieron el castigo merecido. En todo esto, Daniel absuelve a Dios de toda culpa, pues fue el pueblo quien renegó el llamado de su amor por el pueblo pecador. Al final de la oración, Daniel pide perdón apelando a Dios basado en su carácter divino y honorable. Ruega que aparte su ira sobre la ciudad que lleva su nombre. Finalmente termina diciendo, cito: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel capítulo 9, versículo 19. Es en este justo momento cuando Dios responde a Daniel de una manera inesperada para el longevo profeta. Citan las Sagradas Escrituras que aún estaba hablando y orando cuando el varón Gabriel, es decir, el ángel, vino y le hizo entender diciendo, cito:
Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 22 del capítulo número 9. A partir de este momento a Daniel se le da a conocer la profecía de las 70 semanas y su explicación, la cual, debido a su importancia y trascendencia, habría de ser motivo de estudios por cientos de años. Desde el punto de vista de la interpretación rabínica de la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, tenemos que tener en cuenta que la figura de Jesucristo como Mesías es eliminada por completo. Eso nos da una idea por qué cronológicamente algunas explicaciones rabínicas o no encajan o son forzosamente obligadas a encajar. El versículo 24 introduce de esta manera la profecía de las 70 semanas. Cito: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel capítulo 9, versículo 24. En el orden presentado, los objetivos de la profecía son los siguientes. Primero, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Cuarto, sellar la visión y la profecía. Y por último, 5, ungir al santo de los santos. En los versículos 25 al 27 se describe un período dividido en 3 partes. Primero, 7 semanas, es decir, 49 años, 62 semanas, 434 años y una semana al final, 7 años. Cito: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, versículos 25 al 27. La profecía de las 70 semanas, a la luz de la teología rabínica, difiere de la posición del cristianismo. El rey persa Artajerjes I dio la orden para la reconstrucción de Jerusalén en 2 momentos clave que resultan de controversia entre ambas posiciones teológicas. Para el cristianismo, la profecía se inicia con el decreto de Artajerjes I en el año 457 a.C. Este decreto autorizó a Esdras a restaurar y reconstruir Jerusalén y, según la historia, le dio poder para establecer un sistema judicial basado en la ley de Dios. Tengamos en cuenta que las palabras del ángel al profeta Daniel eran bien específicas al decir que, cito,
desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Estas palabras se encajan perfectamente con la orden dada por Artajerjes I en el año 457 a.C. hasta la aparición del Mesías príncipe, e inclusive abarca lo mencionado en la profecía en relación a tiempos angustiosos. La segunda fecha mencionada en el libro de Nehemías es el decreto que da el mismo rey Artajerjes en el año 445 a.C., 12 años después del primer decreto en el año 457 a.C. Este decreto se centró específicamente en la reconstrucción de las murallas de la ciudad que habían sido destruidas. Esta es la fecha que usan los rabinos judíos como punto de partida para la profecía de las 70 semanas. En las primeras 7 semanas de la profecía, es decir, 7 semanas proféticas equivalentes a 49 años, la ciudad y el templo serían reconstruidos. Recordemos que en cierta ocasión Jesús le dijo a los judíos, cito, «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Dijeron luego los judíos, «En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás». San Juan capítulo 2 versículos 19 y 20. Este incidente confirma la historia que la reconstrucción del templo fue una obra titánica que se extendió por 46 años. Luego de estas 7 semanas, se le sumarían 62 semanas, siendo un total de 69 semanas, al final de las cuales se le quitaría la vida al Mesías príncipe. Pero como los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, les adjudicaron el título de Mesías a otros posibles candidatos. El concepto de un Mesías ungido o enviado está relacionado históricamente hablando con sumos sacerdotes que servían en el templo, reyes que eran ungidos, como es el caso del rey David. De hecho, la Biblia se refiere a Jesucristo como el heredero del trono de David, según Lucas capítulo 1, versículos 32 al 33. O personajes con una misión especial, como es el caso de Moisés, quien fue llamado a sacar al pueblo de Egipto. Así que elegir a un Mesías no les era algo muy difícil. Las primeras 7 semanas cubren el periodo de la reconstrucción de Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías. Para los judíos, aquí el ungido o príncipe no es el Mesías, sino Nehemías, puesto que el Mesías aparece al final de las 69 semanas. Esto parece un juego de elegidos. No es el Mesías, pero sí es un elegido. Tengamos en cuenta que en ningún momento la profecía de las 70 semanas dice que en las primeras 7 semanas habría un ungido o príncipe. Es así como en su búsqueda por un Mesías terminan señalando al propio Nehemías. Para los judíos, Nehemías, el copero del rey, reúne los atributos necesarios para ser el elegido por Dios como ungido, pues su éxito para reconstruir la ciudad y el templo de Jerusalén lo colocaban en un pedestal ante los ojos de la nación judía. Por otra parte, era obvio que Dios lo había escogido para tal proyecto, siendo que el rey Artajerjes I había concedido los permisos necesarios para la reconstrucción de la ciudad y
contribuido con lo que fuera necesario para el ambicioso proyecto. Otro posible elegido era un sumo sacerdote de nombre Josué, quien era hijo de Josadac, un sacerdote que fue llevado cautivo a Babilonia. Este personaje era una figura prominente del período posterior al exilio babilónico. Su labor se desarrolló junto a Zorobabel, el gobernador civil de Judá, quien era de la línea real del rey David. Juntos son las dos figuras mesiánicas que describe el profeta Zacarías. Los judíos aplican a estos personajes el título de ungidos porque legítimamente eran ungidos. No obstante, no lo aplican en el sentido escatológico al final de la profecía al cumplirse las 69 semanas, pero sí como sacerdotes. Si leemos en el libro de Zacarías, vamos a ver las referencias al sacerdote, donde Zacarías ve al sumo sacerdote Josué vestido de ropas viles, donde Satanás está a su derecha para acusarlo. Y Dios reprende a Satanás y defiende a Josué, a quien llama tizón salvado del fuego. Luego Dios ordena que le quiten las ropas viles y le vistan con ropas limpias y una mitra limpia en la cabeza. Cuando en la explicación judía de Daniel capítulo 9, versículo 25, se menciona al ungido, el príncipe de las primeras 7 semanas, a la luz de la teología rabínica, no se está refiriendo a una sola persona, sino al liderazgo que se forma después del regreso de los judíos del exilio con Zorobabel y Josué. Zorobabel, el gobernador civil de Judá, quien era de la línea real del rey David, representa el liderazgo civil y real, el príncipe. Josué representa el liderazgo religioso y sacerdotal, el ungido. Juntos son las dos figuras mesiánicas que describe el profeta Zacarías. Estos fueron personajes que trabajaron juntos en el periodo de las 7 semanas, es decir, 49 años después del regreso del exilio en Babilonia. Siendo honesto, en mi investigación sobre este tema, aún no he podido comprender por qué razón la teología rabínica injerta ungidos y príncipes durante el período de las primeras 7 semanas de la profecía de las 70 semanas, puesto que el Mesías Rey no aparece hasta el final de las 69 semanas. Solo llego a una conclusión: que mientras sigan negando a Jesucristo como el Mesías príncipe, andarán en oscuridad, tropezando de un lado a otro como ciegos espirituales que se animan entre ellos para consolarse. Esta ha sido la lectura sin comentarios de la primera parte del capítulo titulado 70 semanas del libro de Daniel, capítulo 9, según los judíos. Regresaremos en breve con la presentación de la segunda parte, con la conclusión de este capítulo. Le estaríamos agradecidos si decide compartir este estudio bíblico con amigos y familiares. Tenga pendiente que nuestras obras pueden ser halladas en la plataforma de Amazon. Una vez más, gracias por su calurosa y amable atención.